Buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a otro programa de Expertos de Ley. En este programa desarrollaremos el tema La Constituyente en el Perú, ¿una necesidad o un discurso simbólico? Hemos invitado a un reconocido abogado peruano de amplia trayectoria profesional. Es para nosotros un honor darle la bienvenida al magíster Juan Alberto Castañeda Méndez. Conozcamos un poco de su trayectoria. Juan Alberto Castañeda Méndez es abogado de los Tribunales de la República del Perú, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, especialista en Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Fundamentales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Justicia Constitucional e Interpretación por la Universidad Castilla de la Mancha de España, asesor parlamentario en el Congreso de la República del Perú, docente de posgrado UTEG. Magíster, es un honor para nosotros el poder contar con su presencia en este programa. Bienvenido. Apreciado Francisco, muchísimas gracias por la amable consideración para este escenario académico promovido de manera muy amable por la Universidad UTEG, del cual seguramente de este diálogo aprenderemos de manera junta. Muchísimas gracias y bienvenidos. Magíster, pasemos a la primera pregunta. A su posesión, Pedro Castillo aterrizó una de sus principales banderas en campaña electoral, un proyecto de ley para una reforma constitucional que permita la convocatoria de una asamblea constituyente, que tenga como encargo redactar una nueva constitución política para el país. ¿Cuál es la posición del pueblo peruano frente a esta propuesta? Muchas gracias, apreciado Francisco, por esta pregunta inicial. Tenemos que reconocer dos tesis puntuales sobre esta, de pronto, aproximación de respuesta a esta pregunta, ¿no? La primera que tiene que ver de un tema de un carácter social propiamente, en tanto que debemos entender de que nuestras propias brechas sociales, tanto económicas, sociales propiamente, desigualdades, y ahora con el tema de la pandemia se agregó el tema de la brecha digital, también este esquema de la corrupción, ¿no? Que no únicamente existe a nivel de instituciones públicas, sino también privadas, en la propia ciudadanía. Entonces, estos flagelos y estas brechas de algún otro modo hacen de que la sociedad esté siempre en una constante petición de cambio, ¿no? Donde a veces las reformas o lo nuevo pareciera que sea la solución a todo, ¿no? Entonces, por ahí entendamos esta primera tesis social, ¿no? De que es válido justamente pedir cambios, pedir reformas, es totalmente válido porque justamente vivimos necesidades, vivimos angustias, pesares, sombras de las cuales necesitamos de alguna otra manera alguna salida, alguna solución. La otra tesis tiene que ver propiamente con un esquema pues participativo, jurídico-social, en tanto que propiamente una normativa, como en este caso es una constitución política, necesita de algún u otro modo de que se comprenda en sus dimensiones correctas, ¿no? De que una constitución política no es exclusivamente un texto puesto o no únicamente es un texto redactado, ¿no? Sino que la Constitución en sí es un cuerpo normativo dinámico, histórico, que se hace, ¿no? Día tras día a través de la interpretación por parte de los operadores jurídicos, que se hace a razón propiamente por parte de los estudiantes de derecho, por la ciudadanía, es decir, por todos, ¿no? Como diría Fyodor Dostoyevsky, aquí somos culpables todos ante todo. La Constitución no puede estar sola. La Constitución es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Entonces, si queremos de alguna u otra modo aceptar cambios o afrontar nuevas necesidades, soluciones para nuestras necesidades, tenemos que reconocer estas dos tesis inicialmente. ¿Cuál es esa necesidad que al día de hoy se está pues impulsando, promoviendo drásticamente en el Estado peruano? Básicamente la petición de una nueva constitución a razón de una asamblea constituyente, ¿no? Y para hacer esto, que si es posible, es factible, ¿no?
Lo político siempre viene a ser un discurso que procura de alguna otra manera solucionar algunos problemas o necesidades, sí, pero de ahí de que ese discurso o esa solución del discurso tenga la posibilidad concreta o efectiva de realmente solucionar las cosas, es un tema muy aparte. Entonces, creo que estas dos aproximaciones nos permitiría introducirnos correctamente en este tema, como es una nueva constitución a razón de la Asamblea Constituyente. Gracias. Estimado magíster, como usted sabe, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil tiene en su oferta académica la carrera de Derecho. Y de este punto nace la primera interrogante de parte de nuestros estudiantes. Escuchemos. Doctor, mi pregunta es, si Ecuador y Venezuela ya vivieron una constituyente, en Ecuador se le dio poderes a un gobierno que utilizó las leyes a su favor por un lapso de 10 años. Para muchos, un gobierno nefasto. Venezuela vive el peor momento económico de su vida en base a los poderes otorgados a sus mandantes. ¿Cómo reaccionar ante estas situaciones en el Perú? Bien, agradezco la amable intervención, la formulación de la pregunta por el estudiante y que me parece bastante interesante en tanto que recae propiamente en nuestra característica como latinoamericanos, ¿no? En que a veces poco, o en todo caso, muchas veces nos olvidamos de nuestra propia historia o factores comunes de América Latina, ¿no? Reconocer nuestros errores y virtudes llega a ser un proceso, llega a ser un elemento fundamental para tener mejores procesos reivindicativos a nivel del constitucionalismo, a nivel de fortalecer la Constitución, de fortalecer nuestros propios mecanismos democráticos, ¿no? Ya han vivido justamente, hay varios escenarios de asamblea constituyente, una nueva que ya se está acercando, con unas características o particularidades muy singulares como la que es de Chile, ¿no? Y digo particularidad porque al fin y al cabo hay que reconocer, hay un proceso correcto, digo yo, de la cual hay una mayor masificación de capacitaciones y demás aspectos. Pero volvamos al punto acá, ¿no? Una asamblea constituyente, en el caso peruano, es de alguna otra manera lo más sensato al día de hoy. No, no es lo más sensato, ¿no? No es por estar de alguna otra manera avalando que la Constitución, en el caso peruano, la Constitución del 93 sea la mejor, sino que a razón de este texto podemos mejorarlas o en todo caso hacer pequeñas reformas justamente de pronto con un ámbito dialógico un poco más abierto, más amplio, a razón de las fuerzas políticas que ya existan, ¿no? Y por otro lado, justamente reconocer que las asambleas constituyentes son un proceso de la cual que, como bien se quiere, que participen la mayor cantidad de actores. El problema no está en que si existe o no existe asamblea constituyente. El problema está en qué temas vamos a discutir y con cuánta capacidad lo vamos a hacer y con cuánta capacidad vamos a priorizar, como diría Habermas, atendiendo en todo caso lo que diría Habermas, ¿no? Hay que saber administrar disensos para generar consensos. En ese punto estamos en capacidad, vamos a estar en capacidad para saber administrar disensos y generar consensos para elaborar una nueva constitución política. Creo que eso es lo prioritario, saber qué temas y si estamos en capacidad de deliberar. Gracias. Muchas gracias por su aporte, magíster. En este momento vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestro diálogo. Volvemos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEG, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEG. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos y lo haremos en UTEG. UTEG presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar.
Estudia maestría en Derecho Constitucional en UTEC para poder lograrlo. Continuamos conversando con nuestro invitado, el magíster Juan Alberto Castañeda Méndez, quien nos acompaña desde la ciudad de Lima, en el Perú. Magíster, como preámbulo, la Constitución actual no contempla la convocatoria de una asamblea constituyente, ni la elaboración de una nueva Carta Magna, ni la convocatoria a un referéndum constituyente por parte del presidente de la República, sino que solo menciona la posibilidad de reformarla parcial o totalmente por parte del Congreso. La pregunta es, ¿cómo quedó conformado finalmente el Congreso para poder pensar lograr una mayoría que viabilice este proyecto? Bien, cuando nosotros hablamos de una idea propiamente, si es factible o no es factible una reforma total de la Constitución, si la Constitución política lo ha regulado propiamente, su propio fenecimiento, si es que cuando se crea una Constitución tiene una obligación necesariamente a razón de los constituyentes en colocar taxativamente cuál va a ser el procedimiento para que se pueda cambiar una Constitución en su totalidad, en realidad son escenarios de los cuales no son obligatorios y tampoco deberían ser, porque la creación de una Constitución o la dación de una Constitución tiene por idea primaria para las sociedades democráticas, o en todo caso, las sociedades que se rigen bajo determinados principios democráticos y de legalidad, es de que las constituciones perduren en el tiempo, ¿no? Como son justamente muchas de las constituciones a razón de, en el mundo, para decir de manera honesta, muy pocas, pero que han durado bastantes años a lo largo de la historia, ¿no? En todo caso, a lo largo de estos tiempos. Entonces, esta primera idea, de alguna otra manera, tenemos que reconocerla porque no vaya a ser que cuando tengamos una nueva constitución se quiera, pues, fijar un procedimiento de cómo cambiarla, ¿no? Como pasó en el caso peruano, cuando no teníamos algunas constituciones que no duraban, pues, ni un año ni 2 años, ya se estaban cambiando a otras, ¿no? Entonces, este no es una obligación. ¿Por qué hay que manifestarlo esto? Porque en la Constitución actual, la Constitución del 93 propiamente, que fue aprobada por un Congreso Constituyente, no por una Asamblea Constituyente, hay esos dos términos que son un poquito distintos, en tanto que, bueno, en nuestro caso fue un Congreso Constituyente a razón en el 92, puesto porque hubo una disolución del Congreso, ¿no? Aquí fue justamente una institución de la cual fue convocada para nuevamente recuperar esta institucionalidad de legislar y también por el otro lado justamente de realizar una nueva constitución, a diferencia propiamente de una asamblea constituyente, de la cual si es originaria, justamente es plenipotenciaria, pero cuando ya se tienen constituyentes y se invoca una nueva asamblea, constituyentes, se entiende que van a ser transformadoras. Es decir, se invoca para cambiar constituciones de las ya dadas. A razón de estos dos preámbulos, en el caso peruano, a razón de esta constitución vigente del 93, ¿se tiene prefigurada la reforma total o es posible una reforma total de la Constitución? En realidad sí, ¿no? Artículo 203 de la Constitución, de manera complementaria con el artículo 32 de la misma Constitución política, de la cual el propio Tribunal Constitucional lo ha reconocido, ¿no? Como procedimientos totalmente válidos, siempre respetando los cánones básicos del sistema democrático, como pesos y contrapesos, y otras expresiones naturalmente que son parte de todo estamento democrático constitucional. El problema aquí, al menos en el caso peruano, y que lo voy a mencionar a razón de una infeliz declaración de uno de los agentes políticos del actual gobierno, en que se decía, a ver, el presidente de la República actual del gobierno peruano, si presenta una propuesta de asamblea constituyente y el Congreso de la República no desea aprobarlo, vamos a aplicar cuestión de confianza. No, eso es un error. O en todo caso, no ya ha sido validado, indicado, tanto por varios colegas juristas, inclusive por el propio Tribunal Constitucional, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede aplicar cuestión de confianza para exigir
o en todo caso condicionar al Parlamento, al Congreso de la República, para una reforma constitucional, sobre todo si hablamos de una reforma constitucional total. Eso sí hay que corregirlo, enmendarlo de buenas a primeras. Y segundo, con esto culmino, es de que la iniciativa propiamente de una reforma total no está en una sola mano. O sea, no nos engañemos, no es que porque quien dijo o quien prometió en campaña electoral, como en este caso el presidente de la República, el solo hecho de que lo pida, se tiene que realizar la reforma constitucional. No. Lastimosamente, o para el bienestar constitucional aún del estamento peruano, hay un procedimiento constitucional que seguir. Lo pedirá el Ejecutivo, irá justamente a un principio deliberativo democrático por el Parlamento y se realizarán los procedimientos justamente que corresponde con el tema de la legitimidad recaído en el famoso referéndum. Y sobre esto último hay que tenerlo mucho ojo, ¿no? No todo convocatoria o referéndum o asamblea constituyente quiera decir de que sea una, o en tu caso, enaltecer la legitimidad o al pueblo. Este populismo como forma de saciar o en tu caso colmar necesidades cuando en realidad el trasfondo político es una cuestión totalmente distinta, ¿no? A tener mucho cuidado. Magíster, tenemos una nueva participación. Esta vez intervendrá una de nuestras estudiantes de Derecho de UTEC. Escuchémosla. Doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo un candidato que obtuvo el 50,12% de votos quiere cambiar, en sus palabras, el rostro de la realidad económica y social de Perú, buscando una asamblea constituyente plurinacional y popular con una paridad de género? Agradecemos por la participación de nuestra estudiante. Magíster, su respuesta. La idea de un cambio propiamente para un país democrático no parte únicamente por la querencia de un resultado, sino sobre todo en reconocer los procesos que hemos tenido, como también los que no hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Convocar a un tema de una asamblea constituyente pareciera justamente una necesidad de un resultado, antes de que se reconozca propiamente que es un proceso legítimo donde las voces tienen totalmente, realmente tienen una voz, una expresión, ¿no? Pero de ahí desconocer de que este no sea un proceso y solamente atender a un cambio por el solo hecho de un cambio y que esto se haya dado, que se haya marcado, realizado en el marco de un determinado gobierno, es totalmente dañino para un país, ¿no? Vuelvo a reiterar, la idea de convocar una asamblea constituyente no pasa por reconocerlo como un hecho de resultado, pasa por un hecho reconocerlo como un proceso. Si se quiere una asamblea constituyente, realmente si se quiere, pues empecemos primero a educar a los ciudadanos, a permitirles que tengan mayores capacidades deliberativas, a tener mejores mecanismos de instituciones a razón de nuestra propia democracia. Si a partir de ello recién dando esas posibilidades, esas capacidades, recién creo que se puede tener un resultado bastante óptimo. De lo contrario, resultado que se quisiera, resultado que tendríamos, no va a ser tan efectivo o en todo caso efectivo para las sociedades en tanto que se quieran mantener un tema pues democrático y saludable en el marco de un Estado constitucional. Recuerden que nuestra oferta académica de pregrado incluye la carrera de Derecho en sus distintas modalidades. Así también, en posgrado, nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Para más información visita www.utec.edu.es, así como también las cuentas oficiales de UTEC en redes sociales. Vamos a ir a un nuevo corte. Regresamos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad
y la justicia. Por eso estudia en UTEC, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEC. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos Y lo haremos en UTEC. UTEC presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEC para poder lograrlo. Quiero agradecer al magíster Juan Alberto Castañeda Méndez por su participación y el aporte académico que esto brinda a nuestros estudiantes y amigos. Asimismo, destacamos la valiosa participación de nuestros estudiantes de la carrera de Derecho en este espacio de opinión y a todos ustedes por habernos acompañado. Magíster, muchas gracias. Apreciado Francisco, muchísimas gracias por esta amable invitación. Espero que a lo largo de estos minutos no hayamos hurtado muchos valiosos minutos de todos nuestros oyentes y seguramente que hayamos retribuido esta valiosa atención. De lo contrario, la disculpa del caso y seguramente con mayor ahínco y honra será una nueva oportunidad. Muchas gracias al espacio académico promovido por la Universidad UTEC, del cual aguardo mis mejores cariños y admiración. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Nos encontraremos en el próximo programa de Expertos de Ley, donde desarrollaremos y trataremos distintos temas de actualidad en el ámbito jurídico del país. No me quiero despedir sin antes recordarles que UTEC les ofrece la oportunidad de estudiar las carreras de Derecho en sus distintas modalidades en grado y en posgrado nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Para más información visita www.utec.edu.es, así como también las cuentas oficiales de UTEC en redes sociales. Hasta la próxima.